Quizás te está pasando hoy o quizás te ha pasado 1000 veces. Un día donde todo se acumula, las conversaciones te dejan agotada, los comentarios se quedan dando vueltas, tus emociones se confunden y sientes que perdiste tu propia voz entre tanto ruido externo. Y ahí surge la pregunta, ¿cómo me escucho cuando yo no tengo ni idea de por dónde empezar? ¿Cómo me encuentro cuando estoy perdida en la rutina, en la prisa, en el automático? Este episodio es sobre eso, el arte de escucharte, de pausar la vida para poder oír lo que tu cuerpo, tu mente y tu corazón llevan días o años intentando decirte. Escucharte es una herramienta poderosísima de autocuidado, una brújula para tomar decisiones, una forma de encontrar claridad cuando estás confundida y una vía directa hacia una vida más ligera, más compasiva, más tuya. Si últimamente te has sentido agotada, indecisa, desconectada o simplemente en medio del ruido, pasa adelante y siéntate cómoda. Yo soy Eva Herbert y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Más Auténtica Podcast. Aunque hoy es 24, el día que sale este episodio no trata sobre la Navidad. Yo lo que quiero es aprovechar lo que pasa hoy para hablar de algo que pasa siempre. Porque hoy, igual que otras épocas del año, todo afuera se siente un poco más intenso. Muchas celebraciones, muchas conversaciones, muchos estímulos, mucha energía externa como entrando a la vez, mucho que procesar y poco tiempo para hacerlo, o al menos la sensación de que hay poco espacio para ello. Y al final, cada interacción va dejando su huella. Yo las veo como si fueran trazas. Probablemente tú has leído esas etiquetas de comida que dicen, puede contener trazas de gluten, de soya, de leche. Y bueno, si tú eres sensible a estos alimentos, sabrás que una pequeña traza puede afectarte. Bueno, con las conversaciones pasa igual. Y así como con esos elementos tú decides no comprar o no consumir algunos alimentos que pueden hacerte daño, pues con nuestras interacciones es más o menos igual. Tú puedes amar profundamente a 9 de 10 personas que hay en una fiesta, pero basta una conversación incómoda, un comentario fuera de lugar, un gesto pasivo-agresivo, una noticia inesperada para que eso te acompañe todo el día siguiente o un buen rato. Porque al final lo emocional no lo puedes apagar. Lo emocional se queda ahí como cuando una emisora está con un volumen bajito, pero sigue sonando y de repente tú sientes como esa incomodidad, pero no entiendes qué es lo que está pasando hasta que pones tu atención. Y si a eso le sumas que están pasando tu rutina, tus pendientes, tus responsabilidades, tu cansancio, tus pensamientos, pues no es extraño que tú te sientas abrumada, cargada o ruidosa por dentro. Y a ver, eso es humano, o sea, lo humano es pues dejarnos un poco atravesar por las situaciones que van pasando en el día a día, porque nuestra sociedad en cierta medida nos empuja a ir rápido. Para quienes vivimos en la ciudad, entendemos que el ritmo es bastante acelerado, ¿no? Los carros se siguen moviendo, la economía sigue avanzando, en las noticias todos los días hay algo que decir. Y de alguna forma u otra, ¿no? Esa dinámica social nos influye, nos permea. Y obviamente aquí viene la parte difícil, cómo escucharte cuando la vida va en modo playback acelerado, ¿no? Es decir, cómo escucharte a ti con todo lo que está pasando en el día a día, no solamente en la sociedad, sino en tu familia, con tus vecinos, entre tus amistades y contigo. Porque al final escucharte no es lo natural, es decir, nos hemos movido a nivel social hacia otros lugares distintos donde el escucharnos a nosotras no ha sido una prioridad. Y cuando tú quieres volver a escucharte a ti, se torna tan complejo. Y por eso yo creo que ir a terapia es uno de los pasos más difíciles de dar. O sea, poder decir, estoy lista para esta incomodidad, porque escuchar la verdad, escuchar mi realidad, duele. Y en el proceso terapéutico estás tú sola con todo lo que piensas, con todo lo que sientes y con ese profesional o esa profesional dispuesto a reflejar todo lo que ve de ti. Entonces,
digamos que son muy pocos los espacios que nos invitan a escucharnos y creo que a pesar del auge tan grande que ha tenido la salud mental, que ha tenido la terapia, que han tenido la meditación, el mindfulness y otros elementos que tienen que ver con la salud mental y el crecimiento personal, a pesar de eso, igual también la tecnología ha ido en creciente aumento. Entonces, tenemos esta competencia, siento yo, entre las redes sociales y pues nuestra realidad que muchas veces trata como de detenerse, ¿no? Creo que el auge de todas estas cosas viene promovido por la tecnología. Entonces, estás metida en el teléfono viendo contenido de salud mental, pero estás haciendo scrolling en un teléfono, ¿no? Entonces, es muy difícil escucharse. Y que con esto quiero que entiendas que empatizo contigo y que soy parte de esta situación y cada día para mí es muy, em, es como un acto de rebeldía, un acto de resistencia, como tratar de hacer un espacio de pausa. Y por eso he tratado de integrar la meditación en mi día a día, retomarla, porque bueno, cada cierto tiempo ha formado parte de mi historia, como ese momento para conectar, como ese momento para volver a escucharme. Y probablemente tú dirás, bueno, Eva, pero eso lo puedes hacer tú. Yo quizás en este momento no puedo, no me gusta la meditación, no sé cómo hacerlo. Tranquila, vamos a ir por pasos. Lo primero es entender eso, que escucharte no viene dado en automático, porque has estado socializada en un espacio que no te invitó a escucharte. Y porque el estilo de crianza de las generaciones pasadas, ¿no? Usualmente un estilo más autoritario, donde se nos decía lo que teníamos que hacer, donde los niños teníamos que obedecer, callábamos cuando los adultos hablaban. Bueno, tu necesidad no era escuchada porque tenías que hacer lo que tenías que hacer. Y yo entiendo, obviamente hay límites que es importante cumplir y ahora que estoy criando yo lo veo también, pero es súper importante poder escuchar la voz de ese niño, porque cuando nosotros somos pequeños y nos hacen sentir que nuestra voz no es importante, o no es escuchada, a través del ejemplo lo estamos aprendiendo. Y luego nosotros mismos pasamos a minimizar esa escucha de lo que yo quiero y necesito. Entonces, ¿cómo volver a conectar con aquello que está pasando por mi mente, con mis pensamientos, con mis emociones? Y bueno, en primer lugar, este proceso, porque va a ser un proceso, no es algo que pasa de la noche a la mañana, de hecho es algo que toma tiempo en terapia y que yo suelo hacer como por capas el trabajo con mis pacientes, requiere, en primer lugar, empezar a bajar el volumen externo, luego bajar el volumen interno, luego poder hacer silencio y encontrar espacio en tu día a día para conectar con eso. Por ejemplo, el otro día, mi suegra y yo estábamos hablando y yo le quería contar algo y había música de fondo, pero yo no me había dado cuenta, o sea, yo le estaba hablando, hablando, hablando y de repente ella dice, ok, Google, baja el volumen. Entonces, nada, Google bajó el volumen, o mentira, paró la música, creo que fue. Y al final yo pude como completar el mensaje y ella pudo escucharme y me dio como ese ejemplo de cómo muchas veces cuando uno está hablando con alguien o cuando uno está hablando por teléfono y no estás pudiendo escuchar a la otra persona, lo que terminas haciendo es o te mueves a un lugar más silencioso o bajas el volumen de la música, cierras la puerta, le dices a alguien, dame un segundo, no escucho, o sea, haces lo que sea necesario para que la señal te llegue clara. Pues asimismo va a pasar contigo si tú decides empezar a escucharte. Es decir, qué cosas necesitas hacer para poder empezar a escucharte. No puedes escucharte si la música de la vida está muy alta, si tu agenda llena está gritando o si estás corriendo todo el día sin pausa, tarea tras tarea. Pero cuando tú bajas el volumen, aunque sea un poquito, esa voz interna aparece, tu diálogo interno, ese que quizás tú no estabas escuchando, pero que está ahí presente. Y uno de los ejemplos más claros que yo tengo para el tema del diálogo interno es Vicky de Envidiosa. Si no has visto esta serie, corre a verla. Spoiler alert del tamaño de una catedral. Y es que muchas veces Vicky termina haciendo cosas que ella no quiere hacer, cosas que ella escuchó que había que hacer,
cosas que a ella le parecen cool, que se tienen que hacer o que se esperan de una mujer, pero no necesariamente lo que para ella es importante. Y solamente es en terapia y con mucha resistencia, o sea, los momentos en los que ella va a terapia, se le nota, ¿no? Como lo que ella realmente quiere, y por momentos, ¿no? Incluso lo ejemplifican con los actos fallidos o lapsus linguae, que son básicamente estos momentos en los que ella dice algo, se equivoca y la psicóloga le dice, dijiste eso, y ella, no, yo no dije eso. O no fue eso lo que quise decir. Y al final, eso también dice mucho. Bueno, Freud es el estudioso de esto, ¿no? El que sentó un precedente sobre cómo esos errores en el lenguaje tienen que ver con las cosas que nosotros realmente deseamos o queremos y que en esta serie se evidencian, ¿no? Cuando ella está hablando con su psicóloga. Entonces, vuelvo a Vicky como el ejemplo porque siento que si tú ves la serie te vas a dar cuenta de cómo es una mujer que a pesar de desear cosas, termina actuando de maneras contrarias a su deseo. Y muchas veces es normal que esto nos pase porque estamos en automático, porque no nos damos cuenta de, pues, que no nos estamos escuchando nosotras mismas, de que no nos estamos preguntando, ¿qué realmente quiero yo? ¿Cómo quiero pasar las Navidades? ¿Cómo quiero terminar el año? ¿Cómo quiero empezar un nuevo año? ¿Cómo quiero que transcurra mi vida? Y quizás son preguntas muy complejas, pero qué importante es cada cierto tiempo poder detenerte a hacerte preguntas tanto profundas como preguntas más superficiales que te ayuden a conectar con cómo te estás sintiendo, con qué estás pensando, qué es una prioridad para ti en este momento. ¿Por qué? Bueno, se dice fácil, pero yo sé que es complejo lograrlo. Y cuando hablamos de diálogo interno, quizás tú te encuentres pensando como, ¿qué es eso? Y yo te lo voy a tratar de decir de la forma más sencilla posible. Probablemente has leído un cuento y cuando un personaje inicia su diálogo hay un guión que te deja saber qué está diciendo ese personaje. Asimismo, tu voz interior inicia con un guión y es eso que tú escuchas en tu mente todo el tiempo. En neurociencia, cuando nosotros estamos activando ese diálogo interno, se está activando la red neuronal por defecto, que no es más que un conjunto de regiones de nuestro cerebro que se activan cuando nosotras logramos estar en reposo y en ausencia del enfoque en el mundo exterior. Es decir, que la única forma de tú darte cuenta de lo que tu cerebro está diciendo, de lo que tú estás pensando, es cuando tú te detienes y dejas de enfocarte en el afuera. Y yo sé que es muy difícil porque al final, para que se active esta red neuronal por defecto, ¿no? Nosotros tenemos que autorreflexionar, tenemos que darle vuelta a nuestros propios pensamientos, y prestarle atención a ese diálogo que muchas veces está en automático y no nos damos cuenta de que está pasando. Pero cuando nos damos ese espacio, nos damos cuenta de que nosotros podemos pensar en nuestras experiencias propias, en recuerdos, en emociones. Y cabe acotar que cuando nosotros tenemos un exceso de actividad en esta red, o sea, cuando nosotros estamos pensando muchísimo, pues eso está especialmente asociado con pensamientos repetitivos y negativos que puede relacionarse con la aparición o el mantenimiento de trastornos como la depresión o la ansiedad. Es decir, debemos prestar atención a cómo pensamos, ¿ok? Pero desde un lugar en el que nosotras estemos conscientes de lo que nos estamos diciendo y que podamos transformar esos pensamientos en algo un poco más agradable, compasivo o neutral, porque cuando nosotros le damos demasiado espacio a esos pensamientos, cabe la posibilidad de que pues terminemos influyendo en nuestras emociones de una manera negativa, porque la forma en la que tú piensas influye en cómo tú te sientes y en cómo tú actúas. Entonces, ok, Eva, ya, dime, ¿cómo es escucharme? Porque, a ver,
escucharse no es simple. Y yo siempre pienso que es como un proceso de capas. Y para mí la capa superficial es lo que tú haces. O sea, cuando tú empiezas a escucharte, tú puedes decir, ok, en la capa superficial está lo que yo hago, lo que yo digo hacia afuera, mis rutinas, ¿no? Un poco lo que le demuestra a otros quién soy yo. Luego, en la capa más profunda o emocional, ¿no? Está lo que yo siento, aunque yo no quiera sentirlo. O sea, esa experiencia emocional, lo que te está generando este episodio en este momento, es básicamente lo que está en esa capa. Y si tú te detienes a preguntarte qué estoy sintiendo, ¿ok? Tú estás accediendo a esa autoescucha. Luego, la capa de lo que tú crees, ¿no? De esas creencias que muchas veces sustentan nuestra vida y qué es lo que tú aprendiste a lo largo de tu historia personal y que está constantemente como marcando, pues, cómo tú piensas, cómo actúas, decisiones que tomas. Y luego en la capa mucho más profunda está el inconsciente, lo que aún tú no has procesado y a lo que muy pocas veces tenemos acceso, a menos que vayamos a terapia psicodinámica, al psicoanálisis o que pues empecemos a trabajar en nuestra mente, o sea, que vayamos a terapia y pues empiecen a desbloquear recuerdos, etcétera. Entonces, en el día a día yo siento que nosotros vivimos en la primera capa. Nosotros corremos, resolvemos, respondemos mensajes, hacemos pendientes y por eso es tan fácil que tú te vincules con alguien que no te cae bien, que tú dejes pasar un comentario hiriente, que tú le digas que sí a un plan que tú no quieres o que tú ignores emociones que son desagradables, ¿no? Que termines perdiéndote a ti en tu rutina porque pues vas un poco en automático, ¿no? No te estás escuchando. Aunque esté tu ruido ahí encendido, ¿no? Tu voz interior encendida, tú no le estás subiendo el volumen lo suficiente como para prestarle atención. Y la autoescucha ocurre cuando tú vas bajando de capa. Yo te decía que en terapia yo trato de hacerlo así, como, ¿no? Y efectivamente, pero yo me voy a lo más sencillo. Cuando una paciente no ha tenido la oportunidad de escucharse a sí misma, y te voy a regalar esta posibilidad de que tú empieces a conectar con la escucha, pero que si tú encuentras, por favor, o sea, que quiero responsabilidad, si tú encuentras que en la escucha hay incomodidad, hay malestar, que busques la ayuda profesional que necesites, porque este episodio y este podcast no es un espacio terapéutico. Pero obviamente hay cosas que yo voy a decir que pueden ser gatillos emocionales que disparen en ti pensamientos que son desagradables, emociones que son displacenteras y quiero que juntas nos hagamos cargo en este espacio seguro de que si hay algo que en ti detona o moviliza algún tipo de pensamiento, pues tú luego puedas ir a un espacio seguro para trabajarlo, ¿ok? Es decir, con un profesional o una profesional de la salud mental. Entonces, lo que yo trato de hacer es decirle a la paciente que conecte con sus necesidades. O sea, antes de yo pedirle a una paciente que me diga qué piensa de algo, por qué cree que algo es de la forma que es, o para qué está haciendo algo, o qué siente, ¿ok? Que si bien son capas profundas, ¿no? Creo que lo más fácil es empezar por las necesidades básicas. Como Abraham Maslow decía en la pirámide que muchas hemos visto, ¿no? Y que yo cada cierto tiempo les muestro, en la base nosotros tenemos aquellas necesidades que por ser seres humanos nos vienen dadas. Entonces, qué importante es que tú empieces a conectar con esas necesidades para que tú puedas empezar a escucharte. Es decir, que si tú tienes ganas de ir al baño, tú puedas conectar con tu cuerpo para darte cuenta de cuándo tú tienes ganas de orinar y responder a esa necesidad. Es decir, pararte e ir al baño. No quedarte con esa necesidad como la emisora que te decía que está bajita sonando detrás. No, es subirle el volumen y poder decir, ok, tengo la necesidad de ir al baño e ir cuando tienes las ganas. Que si tú tienes hambre y no esperes a, mm, sabes, meterte en una tarea de lleno y profundizar para luego darte cuenta de que tienes 3 horas aguantando hambre y que te dio gastritis o que te dio un dolor de estómago terrible o que te llenaste de gases porque no pudiste atender a esa necesidad. Que cuando tú sientes calor, tú puedas, ok, subirle o bajarle el volumen o si tienes frío
a el aire acondicionado o al abanico. O sea, que tú puedas de alguna forma ir respondiendo a cada una de las necesidades básicas que tienes. Y esto aplica para hambre, sed, deseo de orinar o de defecar, homeostasis, es decir, tu temperatura corporal y tus necesidades sexuales. Es decir, que tú puedas responder a cada una de estas necesidades, sueño también, ¿ok? Para poder empezar a conectarte con la escucha. Me acuerdo que hace años Mongerla nos decía en una reunión clínica que para ella veía como el conectar las emociones o el conectar la escucha al cuerpo como un enchufe con un tomacorriente, ¿no? Y me parece un ejemplo gráfico maravilloso que hoy te quiero compartir. O sea, muchas veces vivimos con el cable o a medio enchufar o desenchufado. Entonces, la idea es volver a enchufarlo para poder conectar. Obviamente, se va a sentir como una demanda, es decir, ahora tú vas a estar en la escucha de tu cuerpo y eso probablemente va a hacer que quizás en cierta medida tú sientas que no estás prestando tanta atención a las cosas que están pasando afuera como antes o que te sientes como un poco abrumada y es totalmente normal. O sea, estás ajustando la escucha donde tiene que estar y eso puede llegar a ser abrumador o incómodo. Pero es importante para poder pasar a las siguientes capas o etapas, ¿no? Que es poder pasar a escuchar tus emociones, poder escuchar cómo validarlas, cómo gestionarlas, ¿ok? Pero básicamente es poder darte cuenta de qué emociones tú estás experimentando, que creo que la pregunta puede ser muy interesante si cada vez que a ti te dicen cómo estás, en lugar de responder estoy bien, tú te permites decir cómo realmente te sientes. Y si no estás en un espacio seguro junto a esa persona para responder, puedes respondértelo a ti. A él le dije que estoy bien, pero ¿cómo realmente estoy? Mira, estoy triste, estoy alegre, estoy serena. Y te invito a buscar La Rueda de las Emociones de Robert Plutchik, que creo que es un espacio muy valioso. Yo a todas mis pacientes se las comparto cuando hablamos de emociones porque creo que es un ejemplo gráfico y visual muy interesante y muy colorido para poder empezar a aprender de emociones y hablar de ellas. Entonces, cuando tú conectas, ¿no? Ese enchufe, por así decirlo, al tomacorriente y ya puedes identificar tus necesidades básicas, ya puedes identificar tus emociones, vas a incomodarte. Y es normal que eso pase porque em, el otro día, no me acuerdo con quién hablaba y le decía como que al final lo importante es que tú tengas el espacio para sentir también lo agradable, porque muchas veces no queremos sentir lo desagradable, no queremos sentir rabia, no queremos sentir miedo, no queremos sentir tristeza, ansiedad. Es válido que tú sientas que no quieres conectar con eso porque es incómodo. Pero cuando tú le bajas el volumen a tus emociones, cuando tú le bajas el volumen a tu cuerpo, tú le estás bajando el volumen a toda la experiencia sensorial que viene con ello. Es decir, cuando tú no te permites experimentar la tristeza, también te estás privando de sentir alegría. Cuando tú no te permites sentir la ansiedad, también te estás privando de sentir la serenidad y la tranquilidad. O sea, no creas que reprimir o ni ignorar las emociones hace que tú estés en un lugar zen. Para nada. O sea, solo estás reprimiendo y es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a estallar y pasarnos factura. Entonces, el ejercicio más responsable que yo te puedo recomendar es empezar a enchufar ese tomacorrientes para poder escucharte. Y ya una vez tú puedes escuchar tus necesidades, tú puedes escuchar tus emociones, entonces ya tú vas a poder escuchar un poco más de lo que tú piensas y de lo que tú crees realmente de las situaciones y poder empezar así conocerte un poco más, ¿no? Y aquí quiero hacer un punto que siempre veo en terapia y es que muchas mujeres dicen, no, es que yo soy indecisa, es que soy así por mi signo, es que es mi personalidad, es que soy muy despistada, pero la mayor parte del tiempo la indecisión no es indecisión. O sea, cuando tú no sabes qué quieres, muchas veces es porque tú has pasado toda la vida centrando la escucha en qué quieren otras personas. ¿Qué quiere tu mamá? ¿Qué quiere tu abuela? ¿Qué quiere tu pareja? ¿Qué quieren tus amigas? ¿Qué quiere la cultura de ti? ¿Qué se considera correcto? ¿Qué te propone Instagram que debes hacer, ¿no? Los deberías del mundo. Cuando tú entonces vas a elegir entre una hamburguesa o una pizza,
tú no estás muchas veces decidiendo desde tu cuerpo, sino desde todas esas voces externas. No es que la pizza engorda, no es que la hamburguesa es comida chatarra, no tengo que cuidarme porque soy mujer. Ay, yo no debería comer tanto de esto frente a esa persona. Y entonces así vas perdiendo acceso a ti. O sea, si tú te escuchas de verdad, quizás puedas descubrir que tú no quieres ninguna de las dos, que quizás lo que no te provoca es ni pizza ni hamburguesa, sino que no tienes hambre o que quieres las dos o que lo que te provoca es un cheesecake porque ahora lo que quieres es algo dulce. Al final la falta de autoescucha nos desconecta de la brújula más importante, que es qué quiero yo en este momento. Y hay momentos en la vida en los que nos podemos llegar a sentir abrumadas y es más difícil tomar decisiones. Por eso yo dije, en diciembre las quiero acompañar, porque yo sé que en esta época puede llegar a ser muy difícil saber qué quiero yo cuando están pasando 500 cosas. O sea, al final la vida tiene muchos días, ¿ok? Y 24, 31, puede ser cualquier momento. O sea, al final lo que está pasando ahora, siento que es como un comprimido de todo lo que pasa en el año. Eventos sociales a los que vas que quisieras no ir, pero terminas yendo por compromiso. Momentos en los que tú quieres sentirte triste, pero la fecha no te lo permite porque estás pasando por un proyecto difícil en el trabajo, porque estás acompañando a una amiga en su momento. O sea, la vida es esto, es altos y bajos. Y siento que diciembre es como esa aglomeración de muchos altos y bajos que pocas veces tenemos espacio para procesar. Y yo por eso quise hacer este episodio, para que se quede aquí para siempre, pero además para esta fecha, porque días donde todo se rompe, donde pasan 500 cosas al mismo tiempo, donde sientes que todo te sale al revés, que te enteras de una mala noticia, que estás vulnerable o que el ruido externo es demasiado, pasa todo el tiempo. Entonces, creo que es importante que puedas saber qué puedes hacer cuando la vida te grita y tú necesitas escucharte a ti. Entonces, quiero regalarte algunas micro prácticas que cambien tu año, que cambien tu vida, ¿no? O al menos empiecen, pero que sean herramientas reales, aplicables de la vida diaria para que tú empieces a escucharte, a conectar contigo. Y la primera que siempre recomiendo y voy a recordar es el journaling, que puede ser diario, puede ser semanal, cuando tú sientas que lo necesitas, pero creo que tener un espacio para escribir, para vaciar lo que está en tu mente y ponerlo en papel y que tú digas qué sentiste, qué pensaste, qué te dolió, qué te movió, qué agradeces, qué te hizo feliz, es importantísimo, es un instrumento clínico de autorregulación. Y pruébalo, un día que tú te sientas muy abrumada, muy estresada, permítete pausar. Recuerda que para poder conectar con tu diálogo interno tienes que estar en estado de reposo. Y el papel puede ser ese lugar donde quede registrado lo que tú estabas pensando, lo que esa voz interior estaba diciendo. En segundo lugar, pausas de silencio real. O sea, apagar la música, cerrar la puerta, estar 2 minutos de quietud. No tiene que ser más de eso. Pueden ser 2 minutos de quietud en los que tú estés en silencio contigo, para que tú te escuches, para que tú puedas darle espacio a tu sentir, conectar con eso que tú estás sintiendo. En tercer lugar, una meditación guiada o una respiración consciente. En mis eventos siempre trato de mostrarles herramientas distintas y la meditación es una de mis predilectas porque siento que la meditación es ese centrarte en el aquí y en el ahora. Es la forma más profesional que encuentro para estar anclada al momento presente, que se nos hace muy difícil y que muchas veces hasta en el mindfulness resulta complejo. Porque bueno, en el mindfulness tienes que estar como que viendo lo que estás mirando, o sea, como ir eso, haciendo como un scan de tu entorno y se te puede ir como que la mente a otro sitio, ¿no? Y en la meditación, aunque la mente se puede ir a otro sitio, siento que la quietud, que el estar aquí ahora, ¿no? Es obligatorio para poder pasar por ella. Y respirar definitivamente es algo que nos ancla. Entonces, poder tomarte unos minutos para hacer 5 a 10 inhalaciones y exhalaciones que te ayuden como a regularte nuevamente y poder conectar con la escucha pudiese ayudarte. En cuarto lugar, el movimiento corporal. Aunque tú no lo creas,
caminar, estirarte, bailar, hacer ejercicio, entrenar, pueden ser esos momentos, ¿no? En los que tú conectas con tu cuerpo y tu cuerpo se convierte en ese puente que te regresa a ti. Porque al estar en la actividad física, tu mente como que se relaja y permite dejar salir lo que tú estabas quizás pensando, elaborando, sintiendo. Por eso muchas veces hay personas que dicen, me voy a salir a caminar, ¿no? Y que dan una caminata como para poder ordenar sus ideas después de una discusión, después de una conversación importante, porque caminar nos puede ayudar a escucharnos. Y quizás tener un momento de cierre del día, un ejercicio con el que tú cierres tu día, donde tú escribas lo que agradeces, donde tú escribas 3 momentos chéveres que tuviste en el día, donde te puedas preguntar qué me gustaría hacer mañana, qué creo que necesito para mañana, poder hacer una respiración antes de dormir. O sea, que si tú no tuviste una pausa a lo largo del día, la puedas tener antes de irte a dormir para que puedas conectar contigo en ese momento. Y por último, poder hacerte quizás algunas preguntas que tengan que ver con la autoescucha, como por ejemplo, ¿cómo estoy hoy? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero evitar? ¿Qué límite necesito poner? ¿Qué me gustaría soltar? ¿De qué debo cuidarme? Y como ves, vas a tener que hacer este episodio con papel y lápiz porque son muchas las cosas que voy diciéndote que es importante que tengas a la mano, ¿no? Pero bueno, al final el 2026 me gustaría que sea un año compasivo, un año ligero, un año en el que la autoescucha sea el norte. Y creo que este episodio sienta las bases para eso. Pero para tener un año compasivo hay que empezar a escucharse y poder tener la escucha como una práctica diaria. Así como tú escuchas a tus amigas y probablemente eso es lo que te hace una amiga maravillosa, pues asimismo poder empezar a escucharte a ti, escuchar tu voz interior por encima del ruido, del deber, de lo que quieren otros, de lo que te dice todo el mundo que tiene que pasar, ¿ok? Porque al final tu voz interior va a ser la base de todo, de tus decisiones, de tus vínculos, de tus límites, de tu bienestar, de tu autoconocimiento, de tu salud mental, de tu tranquilidad. Porque cuando tú te escuchas a ti, solo así puedes llegar a conocerte realmente. Y cuando tú te conoces, entonces tú puedes aceptarte, puedes enamorarte de ti, puedes hacer cosas que te gustan, puedes tener una rutina que se adapta a la vida que tú quieres tener. Y si en este momento pues ese estilo de vida todavía no es posible, encontrar momentos para conectar con ello. Porque a pesar de que de repente tú tengas un trabajo que no te gusta tanto, siempre vas a poder encontrar algún momentito libre para poder conectar con eso que tú disfrutas. Y para eso tienes que haberte escuchado. Porque cuando te escuchas, te eliges a ti y cuando te eliges, te estás cuidando. Así que hoy, aunque el mundo esté movido, aunque haya ruido, aunque haya voces afuera, yo quiero invitarte a bajar tu volumen interno, a hacer silencio para poder escucharte. Porque tu voz interior no se va a ningún lado. O sea, ella siempre va a estar ahí, siempre ha estado ahí, solo necesita que tú te detengas y que hagas que la vida vaya un poco más despacio, al menos tu vida, para poder darle espacio a ella. Espero que hayas disfrutado de este episodio, tanto como yo. Te mando un abracito sentido y sabes que me encantará leerte, así que escríbeme por DM en Instagram con la parte que resonó contigo. Será hasta la próxima. Bye bye.